Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, comenzamos esta semana saludable que los acompaña de martes a viernes de 11 de la mañana a 12 del día, pensando en nuestra salud física y emocional. Y hoy vamos a hablar de un dolorcito, me voy para el dedo gordo del pie, doctor José Fernando, como que duele mucho, la famosa gota. Es supremamente dolorosa, doctor Molina, bienvenido. Supremamente, Olga. Gracias por la invitación de nuevo y es uno de los dolores más severos que hay en la medicina, al igual que los cálculos renales. ¿Tiene alguna relación los cálculos renales con la gota? Sí, porque puede haber cálculos de ácido úrico también. La mayoría de los cálculos son por cristales de calcio, pero también puede haber por ácido úrico. Y en el mundo de la reumatología, ¿qué tan común es un diagnóstico de gota? ¿Es un asunto que se presenta con frecuencia? La gota tiene una prevalencia aproximada de 0.5 a 1% de la población general, pero hay que decir que es la artritis más frecuente en el hombre. A diferencia de muchas enfermedades autoinmunes y como la artritis reumatoidea, que son más frecuentes en las mujeres, la gota es la más frecuente en el hombre. Se habla que era la enfermedad de los reyes. Era algo así que hablaban de eso, que por el vino, que por las carnes, tiene como por allá su razón de ser. Totalmente, y de eso vamos a hablar en el programa. Les presento al doctor José Fernando Molina. Hace rato usted no venía, ¿no? Sí, Olga. Él es reumatólogo. Tenía olvidado. Ay, sí, no, ay, pero tan bello. Y siempre que lo invito, aquí está, le agradezco mucho. Reumatólogo de Reumalab, que viene a hablarnos de este tipo de artritis. ¿Cómo así que la gota es un tipo de artritis? Es que existen por ahí 100 o más entidades que causan artritis. Como vamos a hablar en el programa, hay artritis por infecciones, virus, bacterias, autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus y unas que hacen parte de la artritis inducida por cristales, y de ellas la gota es la más importante, pero también hay artritis inducida por cristales de calcio, que es la pseudogota. Es otra parecida a la gota que da más en personas de edad avanzada. Doctor, ¿y hay niveles de gota? ¿Hay diferentes clasificaciones de la gota por su presentación o por su gravedad o simplemente lo llamamos gota en general? En general se llama gota, pero hay diferentes causas. Hay gotas primarias, cuando es debido a algún trastorno en el metabolismo del ácido úrico, o cuando es debido a alguna enfermedad asociada, se llama gota secundaria, a trastornos neoplásicos, mieloma, leucemias, linfoma, la psoriasis, etcétera, son causas de ácido úrico, perdón, de gota. ¿Y cuál es que es el nombre científico de la gota? Gota. ¿Gota Lo es? que pasa es que la gente cree que gota es la gota varice, y eso no es gota. La artritis inducida por exceso de ácido úrico se llama gota. Ese es el nombre de la enfermedad, gota. Perfecto. Adelante, doctor. Nuestros televidentes tienen la línea de WhatsApp como siempre abierta, que es el 305-316-6560, con seguridad. O han tenido gota, o conocen a alguien que la haya tenido, entonces sus inquietudes, muy bienvenidas a ese número que ya va a aparecer en pantalla, que es el 305-316-6560. Mientras tanto, nuestro periodista Carlos Rincón estuvo recorriendo las calles de Medellín y aquí van algunas de las preguntas para el doctor José Fernando Molina, médico reumatólogo, que hoy nos acompaña en Sana que Sana. Doctor, veamos. Bueno, Alejandra, tengo una pregunta. ¿Por qué la gota casi siempre da en el dedo gordo del pie? ¿Eso es verdad lo que dice Alejandra o no? Completamente. ¿Y por qué? Es muy característico de la enfermedad que usualmente empieza en el dedo gordo y tiene algunas razones médicas. Uno es por la baja temperatura del pie. Entonces, la baja temperatura del pie favorece el depósito de cristales de urato monosódico, que esa es la fase final del ácido úrico. O sea, cuando el ácido úrico está elevado en la sangre, con el tiempo se van desarrollando los cristales, y los cristales se depositan en la articulación y producen la artritis, la inflamación. Entonces, por la baja temperatura y también probablemente por razones de gravedad. ¿Pero se puede dar en otras articulaciones? Sí, sobre todo en miembros inferiores, entonces en el dorso del pie, tobillo, rodilla, pero cuando ya hay una gota crónica, afecta a múltiples articulaciones y puede afectar la muñeca o codo. Doc, si no le molesta, ¿nos puede explicar entonces qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Bueno, esta es la articulación primera metatarsofalángica, el dedo gordo, valgus valgus. Es la articulación más frecuentemente afectada en la gota, por razones que ya mencioné. Se produce un dolor muy abrupto, muy agudo, con un dolor muy severo. ¿De un momento a otro? Sobre todo en la noche. Es muy característico que el paciente esté dormido y lo despierte un dolor muy severo en el dedo gordo.
se describe, muchos pacientes lo describen como que no aguantan ni la sábana. El dolor es tan severo que no aguantan ni la sábana, ni la media, ni nada. Entonces la articulación del dedo gordo se hincha, se pone roja, porque no toda la artritis produce enrojecimiento de la articulación. Las artritis que son muy agudas, como son las inducidas por cristales de ácido úrico, producen este enrojecimiento y esta hinchazón. Y es un dolor muy severo que puede durar hasta 1 a 2 semanas. ¿Esos son los famosos cristales de ácido úrico que usted nos dice? Sí, usualmente son en forma de agujitas. Ajá. Y en el microscopio se ve. Entonces, cuando uno saca líquido de la articulación, bien sea de acá o de una rodilla o de un tobillo, lo estudia en el microscopio y se ven los cristales de urato monosódico, que son el diagnóstico hacen el diagnóstico de la enfermedad. No se ven de esta forma, pero se ven como unas agujitas, como unos alfileres. Con razón el dolor, o sea, un montón de alfileres allí. Gracias, doctor. Una crisis de gota, ¿cuánto puede durar? Ese dolor tan agudo como usted lo describe, ¿cuánto puede durar? Bueno, como lo mencioné, es una artritis supremamente aguda. Empieza así en cuestión de horas y el ataque, si no se trata adecuadamente, puede durar 7 hasta 14 días. Si la enfermedad no se trata adecuadamente, las crisis cada vez van a ser más frecuentes y más duraderas. ¿Qué tendrá que ver, y usted bien lo decía, y no solo en temas reumatológicos, ser mujer es un factor predisponente para muchas cosas, así es la vida, serán las hormonas, no sé, pero sí, ¿qué tendrá, cierto? Hormonas, claro. Por ese lado es, pero ¿por qué será que son los hombres los que más presentan este diagnóstico de la gota, doctor Molina? Sí, es por razón hormonal. Entonces las mujeres, los estrógenos favorecen esta enfermedad, a diferencia de otras, de las autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, que las favorece, que sean más frecuentes las mujeres en etapa reproductiva, cuando hay estrógenos circulantes. En cambio en la gota es todo lo contrario. Ya la gota empieza a ser más frecuente en las mujeres en la menopausia. Por la caída de los estrógenos aumenta entonces la incidencia de gota en la mujer, pero de nuevo es más frecuente en el hombre, por razón hormonal, pero también por hábitos de vida. A veces los hombres más ingesta de licor, hay más obesidad, más síndrome metabólico, etcétera, etcétera. ¿Cómo diagnostican ustedes la gota? ¿Es un asunto clínico de mirar los síntomas o tienen que llegar a hacer exámenes para diagnosticarla? Como todo en medicina hay que interrogar muy bien al paciente, que nos describa bien las características de la inflamación, del dolor, qué articulaciones afectó, qué tan doloroso es, etcétera, porque hay muchas entidades que simulan una artritis por gota, la artritis infecciosa. Por ejemplo, una rodilla, cuando un paciente llega con una rodilla supremamente inflamada, lo que uno principalmente piensa es artritis por gota o infección, por un estafilococo, por una bacteria. Entonces hay que descartar infecciones, entonces un muy buen interrogatorio, muy buen examen físico y hay que averiguar si el paciente ya ha tenido episodios previos. Eso nos hace orientar si el paciente tiene gota o no. Si el paciente previamente se le ha inflamado el dedo gordo, la rodilla, en formas recurrentes y si hay historia familiar. Muchos de estos pacientes tienen herencia, sobre todo por el lado masculino, de gota. Si tienen ingesta frecuente de alcohol, si hay obesidad, si tienen síndrome metabólico y ya exámenes de laboratorio, los niveles del ácido úrico y si podemos estudiar el líquido de la articulación inflamada, ahí sí se obtiene el diagnóstico con certeza, que es viendo los cristales. Ustedes extraen el líquido que están viendo allí, los alfilercitos que usted describía ahora. Saca el líquido sinovial, se llama el líquido sinovial, y lo estudia en el microscopio y se ven los cristales. Perfecto. Y empiezan a llegar sus inquietudes al 305-316-6560. Un televidente muy al grano, eso me gusta. Síntomas de la gota. Buenos días. Depende de la articulación afectada, si es el dedo gordo, la rodilla o el tobillo. Entonces una inflamación supremamente dolorosa, como ya mencioné, un dolor muy severo, la articulación se pone roja, caliente, y el paciente obviamente está muy limitado para deambular y el dolor es tan severo que no se aguantan ni la sábana ni las medias. ¿Y una persona que tiene gota le puede repetir? Claro, es muy característico de la enfermedad. Si los niveles de ácido úrico permanecen elevados y si no se trata, esto se vuelve una enfermedad recurrente, o sea que los ataques vuelven a recurrir, a repetir. Eso es muy característico. De ahí la importancia de que esta enfermedad deba ser tratada, porque hoy en día se considera que bien tratada es una enfermedad potencialmente curable. Vea, la pregunta que viene aquí tiene que ver con eso, veámosla.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeffrey. Una pregunta, ¿la gota tiene cura o es algo crónico? Jeffrey, ya te van a responder. Bueno, es una enfermedad crónica, pero tratada adecuadamente, manteniendo los niveles de ácido úrico por debajo de un nivel que vamos a hacer énfasis más adelante, puede ser curable hoy en día. Ese es un dato supremamente importante. Además de ser hombre, ¿cuáles otros factores de riesgo tienen que ver con la gota? Usted hablaba de estilos de vida, la obesidad también tiene que ver con la gota. ¿Qué otros factores de riesgo tiene este Completamente, diagnóstico? la obesidad. Yo creo que ustedes han hablado mucho acá del síndrome metabólico. Los pacientes con gota frecuentemente tienen síndrome metabólico, es decir, obesidad a nivel abdominal, triglicéridos elevados, colesterol elevado, hipertensión arterial. Eso hace parte del síndrome metabólico. Entonces los pacientes con gota frecuentemente tienen este síndrome. Además, puede haber algunas enfermedades que predispongan a la gota, a la psoriasis. Y una de las causas más frecuentes... Psoriasis es dermatológica. Sí, es una enfermedad cutánea. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Por el Me alto perdona, recambio doc. celular, un alto recambio que hay a nivel celular, se pueden elevar los niveles de ácido úrico. Y muchas veces los pacientes con psoriasis son obesos. Ah, ok. Y otra causa muy frecuente de gota, Olga, es los diuréticos. Los diuréticos usados para deshinchar, para la hipertensión Para eliminar arterial, líquidos, ¿no? sobre todo las tiacidias. Ellos producen hiperuricemia, es decir, exceso en los niveles de ácido úrico. Entonces, muchas veces vemos pacientes que les da una crisis de gota en el dedo gordo y están tomando diurético para la presión alta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quitar el diurético. Perfecto. Y muchas veces con eso solo se corrige el trastorno. Ajá. O sea que personas que realicen actividad física, porque yo veo mucho deportistas o personas que están muy preocupadas por su peso, toman muchos de esos diuréticos. Ojo con eso. Sí, claro. Como siempre todo debe Y ser... más si hay historia familiar de gota o si los niveles de ácido úrico están elevados, eso le va a aumentar el riesgo de una crisis de gota. Doctor, el ácido úrico, ¿dónde está? ¿Por qué se produce? ¿Para qué sirve? En condiciones normales, ¿no? El ácido úrico es una proteína que viene de las purinas. Entonces las purinas son productos del ácido úrico. Una vez el ácido úrico se produce en cantidades elevadas, va a favorecer que se produzcan cristales, la cristalización. Entonces, pacientes que tienen niveles de ácido úrico por encima de 6.8 exactamente, o por encima de 7 para redondear, se favorece la formación de esta cristalización de cristales y se van a depositar en las articulaciones. O sea que hay un nivel límite hoy en día de ácido úrico que favorezca la precipitación de estos cristales, 6.8 o 7 miligramos por decilitro, Perfecto. independiente que sea hombre o mujer. Y si se ubican en el riñón, entonces son cálculos. También. Es que el ácido úrico no solo afecta a las articulaciones, el ácido úrico elevado es malo para el corazón, para los riñones. Perfecto. Vea esta pregunta. Buenos días, ¿qué tan cierto es que el consumo de algunos alimentos incrementa la intensidad de la gota, doctor? Bueno, ese es un tema muy importante sobre la nutrición. Usualmente los pacientes con gota, como ya mencioné, son obesos, tienen síndrome metabólico. Entonces, la nutrición, la dieta tiene que ser muy orientada hacia ese objetivo, a reducción de peso. No hay que hacer una dieta muy estricta en los alimentos que produzcan más ácido úrico, los que tengan muchas purinas, como los enlatados, como las carnes rojas, el tomate, la cerveza, etcétera. Es muy importante tratar farmacológicamente al paciente con gota, porque el 80% del 90% del objetivo del tratamiento lo va a hacer el medicamento. O sea, la dieta solo nos baja 1 miligramo. Entonces, o sea, la dieta tiene más como finalidad bajar de peso, más que quitar todos los alimentos que tengan mucho ácido úrico. Porque muchas personas hablan de las carnes rojas. Yo siempre he escuchado hablar de eliminar vino, pero el vino rojo, el vino tinto y las carnes rojas, ¿no? O sea, nosotros como reumatólogos somos un poquito más abiertos con la dieta, no le hacemos una dieta estricta, porque es que el medicamento te hace el 90% del tratamiento, de la reducción de los niveles de ácido úrico. O sea, la dieta nos baja 1 miligramo si acaso los niveles de ácido úrico. Entonces la dieta de nuevo es para bajar el colesterol, los triglicéridos, el sobrepeso, que es muy importante. Perfecto. El doctor nos envió
varias imágenes que me gustaría repasar como para seguir conociendo de cerca el tema de hoy, que es la gota, ese dolorcito que generalmente le da a los hombres en el dedo gordo del pie y tiene que ver con acumulación de cristales de ácido úrico que, como usted lo dice, más bien son alfileres, entonces seguramente debido a eso también ese dolor. Doctor, denos una clase de gota. Ahí tenemos un asunto relacionado con cuadro clínico. Unas veces en una articulación, otras veces en los dos, ¿cómo es eso? Eso es como un resumen del cuadro clínico de los síntomas. Es una artritis aguda, porque hay artritis crónicas como la reumatoidea, la artrosis, que son más crónicas. Recuerden que crónica es como la hipertensión y la diabetes, que es un asunto que es de control de toda la vida. Entonces y no es un fenómeno que ocurre así en cuestión de horas, produce, como dice ahí, una inflamación monoarticular. ¿Qué es eso? Que solo se afecta a una articulación. Eso se llama monoartritis. Y al que le repite, ¿siempre es en la misma articulación, No, doctor? no. Puede Pero una a la vez. Puede migrar. Ajá. Entonces, monoartritis, porque también hay poliartritis. Poliartritis es cuando se afectan múltiples articulaciones. Las dos rodillas, las dos muñecas, los codos, etc. Entonces, es más frecuente en la artritis reumatoidea, en el lupus, etc. Aquí es más una monoartritis en el 85-90% de los casos. La mayoría de los casos, miembros inferiores, 80% de los casos. Entonces, dedo gordo, como lo pueden ver ahí, el tobillo también está afectado en ese paciente. Ese paciente tiene, mire, dos articulaciones supremamente inflamadas, el dedo gordo y el tobillo. Y ustedes lo pueden ver rojo ahí. Pero no es lo usual que ataquen las dos partes. Cuando ya la enfermedad se va volviendo muy crónica, ya han presentado varias crisis, varios episodios, sí. Ya se pueden presentar 2 o 3 articulaciones afectadas. Inicialmente, una, pero ya con el tiempo, si la enfermedad no se va tratando, 2, 3, o se vuelve como una poliartritis crónica, como una artritis reumatoidea a veces, con múltiples articulaciones afectadas. Un asunto así genera incapacidad. Total, es que es de la artritis más dolorosa y más incapacitante. Entonces, en el ataque inicial, en el 60-70% de los casos ocurre, como lo dije, en el dedo gordo, y eso se llama podagra. Esa es la descripción médica, podagra. Ok. Y resuelve espontáneamente, a diferencia de otras artritis que son crónicas progresivas, esta se quita sola. Se quitaría sola, pero es insoportable llevarlo sola. Ajá. Pero vuelve a repetir. Entonces es una artritis episódica, recurrente. El paciente le dio la crisis, duró una semana, 2 máximo, se le quitó, con o sin tratamiento, y puede repetir al mes, o al año, o a los 2 años, o cada mes, depende de los niveles de ácido úrico y los factores de riesgo. Y esto es muy importante, es mencionarle a los pacientes que muchas veces ellos pueden tener niveles de ácido úrico normales en plena crisis. O sea, un falso descenso puede ocurrir, porque lo importante ahí es la presencia de los cristales. Entonces, muchas veces le hacemos el ácido úrico anormal, hay que volvérselo a repetir una vez haya pasado el episodio. Y puede haber un poquito de fiebre. O sea, es una inflamación tan severa que puede ocurrir un poquito de fiebrecita. Doc, a uno normalmente, ¿qué tipo de exámenes le miden los niveles de ácido úrico? En la sangre es un examen de... Es un examen... Como el colesterol, los triglicéridos. Como regular que le hacen a uno en sus controles. Es un examen de bajo costo. Ah, bueno. No lo recuerdo. Sigamos con estas imágenes que nos ilustran nuestro tema de hoy. Hoy estamos hablando de un tipo de artritis que es la gota. Ustedes han oído hablar de ella, generalmente a los varones en el dedo gordo del pie, y es bastante doloroso. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Factores precipitantes, retomando un poquito los asuntos que hemos tratado, doctor. Esos son los factores desencadenantes. Ingesta de alcohol previa. Entonces, muchas veces el paciente se pegó una rumba un fin de semana, mucho vino, mucha cerveza, y amaneció el lunes con el dedo gordo. ¿Se demora? ¿Le da tiempito o qué? Sí, o una rodilla, no necesariamente el dedo gordo, o un tobillo. Entonces, el alcohol es un factor desencadenante muy importante. Deshidratación. El paciente está deshidratado, no ha tomado buena cantidad de líquidos. La baja temperatura corporal, por eso de ahí que es más frecuente en el dedo gordo. Un trauma previo, una infección previa también puede desencadenar la enfermedad. Una enfermedad aguda. Muchas veces ocurre en pacientes hospitalizados, que están hospitalizados por un infarto, por una enfermedad cualquiera, y se les inflama el dedo gordo o una rodilla. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier estrés para el organismo puede desencadenar una crisis de gota. Posoperatorio, después de una cirugía grande, también puede ser un factor. O sea que cualquier estrés para el organismo.
El inicio o la suspensión de los medicamentos que bajan el ácido úrico, como el alopurinol. Uno no debe iniciar el tratamiento para controlar el ácido úrico en plena crisis, sino que debe esperar un tiempito. O si el paciente suspende el tratamiento, es como la presión arterial. Si usted suspende el medicamento antihipertensivo, pues se eleva. Entonces lo mismo acá, si el paciente viene bien medicado, con los medicamentos que vamos a hablar ahora, y lo suspende, pues se sube otra vez el ácido úrico. Y los medicamentos como la hidroclorotiazida, Perfecto. las tiazidas. Y en la siguiente imagen hablamos de algo también muy importante y Un son las resumen. claves para el diagnóstico. Sí, un resumencito, Doc. O sea, ser hombre. Ser hombre aumenta el riesgo de padecer gota. Y sobre todo si tiene niveles elevados de ácido úrico en la sangre. Entonces muchas veces hay que hacer exámenes de ácido úrico, así como se hacen perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, glicemia. Hay que hacer ácido úrico de chequeo basal. Entonces ser hombre, la presencia de una inflamación muy aguda en una articulación, comienzo brusco, la mejoría rápida. O sea, por eso uno tiene que en el consultorio interrogar muy bien a un paciente, gastarse el tiempo, ¿cierto? Total. Eso no es como la EPS mía, que eso es volando. Tiene que ser en una consulta privada. Tiene que interrogar muy bien a un paciente para interrogar todas estas claves. Que no tenga una fiebre, que no tenga mucha fiebre, mucho compromiso general, porque como ya mencioné, se puede confundir con una artritis por una bacteria, por el estafilococo, el estreptococo, por un virus. Entonces hay que descartar otras artritis agudas. Y la presencia de ataques previos. O sea, si el paciente ya se le ha inflamado previamente el dedo gordo o la rodilla, eso es una clave para el diagnóstico. Y finalmente, y antes de irnos para el testimonio de don Luis David, un paciente del doctor José Fernando que nos va a contar su experiencia con la temible gota, pero la ha sabido manejar justamente porque consultó en el lugar indicado otros asuntos importantes. Sí, tener el ácido úrico elevado. Muchas veces los pacientes tienen, lo normal es el tope 6.87, pero hay pacientes que tienen 10, 11 de ácido úrico, eso es terrible. Entonces tener el ácido úrico elevado, la artritis típica que ya mencioné, la presencia de tofos. ¿Qué son los tofos? Los tofos son como nódulos ya de cristales de... Lo que vemos en las orejas, pues en las no orejas, sé si pero lo muchas alcanzan veces a ver. ocurre más en los codos, en las manos. Cuando ya la gota es muy crónica y ocurren crisis muy severas y nunca han sido tratados, se van acumulando esos cristales en las articulaciones, en los tendones. Mira los cristales ahí, mira que son alfileres. Alfilercito. ¿Y cuántos puede haber ahí en esa No, son articulación? millones. Millones chuzando. Son millones. Uy, Dios mío. O sea, así se ven los alfileres, se pueden ver dentro de las células o por fuera. Eso se llaman cristales de urato monosódico, son diagnósticos de la enfermedad. Doctor, generalmente usted dice que en hombres, pero en hombres adultos, hay una edad como más propensa a la presentación de la gota, ¿no es en la juventud? En hombres de edad media, pero cuando hay una historia familiar fuertemente positiva puede ocurrir en hombres más jóvenes, pero usualmente en hombres de 40 en adelante. Perfecto. Luis David, ¿cuál fue el caso de Luis David, doctor? Luis David me llegó hace poco al consultorio muy desesperado, me lo llevó el hijo médico, el hijo le había enfocado muy bien el tratamiento, le estaba haciendo muy bien el tratamiento porque estaba estudiando bastante sobre la enfermedad y le estaba haciendo varios tratamientos y nada que mejoraba y llegó pues supremamente limitado, en muletas, desesperado. Sin zapato y sin media, me imagino, como usted decía. Desesperado el pobre Luis. Entonces le empezamos un tratamiento, le explicamos cómo hay que tratar la enfermedad a corto y a largo plazo, porque aquí es fundamental la educación. Aquí hay que explicarle muy bien al paciente, Olga, porque la mayoría de los pacientes con gota son muy maltratados a nivel de la calle por urgencias, por médicos generales, no tratan bien la enfermedad. Entonces brincan de médico en médico, mantienen en urgencias, no les tratan bien la enfermedad. Es como la presión arterial, hay que tratarles los niveles de ácido úrico, mantener los niveles de ácido úrico muy bajitos, muy controlados, para que no les dé la enfermedad. Pues justamente para conocer más a fondo la historia de don Luis y más adelante empezar a hablar de ese tratamiento, cómo debe ser y esa educación con relación a la gota, lo hablaremos después del siguiente testimonio de Luis David, paciente del doctor José Fernando Molina, médico reumatólogo que nos acompaña hoy para hablar de la gota. Veamos. Mi nombre es Luis David Giraldo. Empecé a sufrir problemas de ácido úrico cerca de hace 25 años.
Recuerdo perfectamente bien cómo fue mi primer ataque. Los síntomas de ese ataque fueron un dolor intenso en el dedo gordo del pie derecho y era completamente imposible mover el pie o el dedo hacia ningún lado. Yo fui a visitar al médico y el médico me comentó pues realmente qué era el ácido úrico. Hasta ese día yo no había tenido ningún síntoma, yo no había sufrido ningún dolor, yo no había tenido ningún problema hasta que me dio ese primer ataque. Posteriormente lo que hemos hecho para manejar el problema del ácido úrico es cuidarnos con la alimentación, pero en la medida que ha pasado el tiempo no ha bastado solamente con comer o no comer algunos alimentos, por ejemplo la carne o las vísceras, o hay algunos elementos que son prohibidos para este problema, algunos alimentos, y básicamente hemos buscado manejarlo con droga. Las recomendaciones que yo puedo darle a la gente es cuidarse de los alimentos, no automedicarse. Yo cometí el error de automedicarme permanentemente con drogas para el dolor y para la desinflamación, eso no lo deben hacer. Y lo último es consultar al especialista. Como les decía, existen muchos tratamientos ahora que son muy efectivos para el tema del ácido úrico y le permiten a uno llevar una vida normal. El dolor es muy fuerte, el dolor es absolutamente fuerte y le permiten a uno estos tratamientos llegar a llevar una vida normal siendo juicioso con la droga que se tome. Entonces, vea el mensaje tan importante de su paciente, tiene un buen profesor, ha aprendido mucho y le recomienda a las personas pues, que tengan este asunto, pues obviamente que se pongan en manos de los especialistas y que sigan juiciosos con el tratamiento. Doctor Molina, usted nos decía que es muy importante la educación del paciente. ¿Usted qué les enseña? ¿Cómo le enseñó a Luis David? Bueno, que esto es una enfermedad crónica y potencialmente curable hoy en día, que es fundamental tratar no solo la crisis, sino la enfermedad. La enfermedad hay que tratarla es manteniendo los niveles de ácido úrico por debajo de un límite, por debajo de 7 o en algunos casos 6. ¿Y cómo se consigue eso? Con medicamentos. Yo he oído hablar, colchicina es. La colchicina, bueno, es que hay medicamentos para tratar la crisis y medicamentos para tratar la enfermedad. Okay. Cuando hablamos de medicamentos para tratar la enfermedad, son medicamentos que van a reducir los niveles de ácido úrico. Y se toman todos como los los medicamentos del colesterol, ¿cierto? Medicamentos que van a reducir los niveles de colesterol. Entonces son medicamentos que van a reducir los niveles de ácido úrico y hay que tomarlos permanente, continuamente, porque si no vuelve y se sube el ácido úrico. Ajá. Si el paciente toma ese medicamento juiciosamente, y si el ácido úrico no, lo bajamos por debajo de 6, no van a repetir las crisis, o van a ser muy esporádicas y mucho más suavecitas. Eso para la enfermedad, para mantener la enfermedad controlada. Pero cuando el paciente ya tiene una gota muy severa, con tofos y todo, con los nódulos, con exceso de cristales en las articulaciones, hay que tener el ácido úrico mucho más bajito, por debajo de 5, a veces hasta 4. Y eso no lo logras con una dieta Olga nomás, eso es necesario unos medicamentos, y ya por fortuna hay medicamentos muy potentes que nos van a ayudar a lograr ese objetivo. Entonces, de nuevo, hay que tratar la crisis se trata con, o sea, el dedo gordo inflamado o la rodilla, se trata con antiinflamatorios o con colchicina o con alguna infiltración, por ejemplo una rodilla muy inflamada, le saca uno el líquido y le infiltra la rodilla. Entonces trata uno la crisis, ya el paciente mejora y ya le empieza el medicamento para reducir los niveles de ácido úrico, y eso ya hay que continuarlo indefinidamente. Es como la presión, como la hipertensión arterial. El paciente no puede suspender la medicina. No se puede. Se le sube otra vez. Entonces, si suspende el medicamento, vuelve y se suben los niveles de ácido úrico. Y medicamento sumado a estilos de vida saludable, me imagino que es como lo que deben hacer las personas que tienen una dieta balanceada, hay que tratar el sobrepeso, la obesidad, hay que mirar si el paciente tiene hiperlipidemia, o sea, colesterol elevado, si está prediabético o diabético, que es muy frecuente en esta población de pacientes. Entonces hay que hacer una evaluación integral metabólica, ¿cierto? El perfil lipídico, glicemia, hay que mirar la función renal, porque
porque muchos de estos pacientes ya con gotas muy crónicas tienen algún grado de insuficiencia renal. Entonces es otra comorbilidad que se puede presentar en estos pacientes. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa hoy en Sana que Sana. Nuestro tema es la gota. Seguiremos conversando con el médico reumatólogo de Reumalab, José Fernando Molina. Ya regresamos, inquietudes en el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la gota. Síntomas de este diagnóstico: dolor articular intenso, generalmente ubicado en la articulación del dedo del pie. Molestia articular persistente, inflamación y enrojecimiento. Movilidad limitada, por supuesto, por ese dolor que nos describía tan agudo el doctor José Fernando. ¿Con cuál de todas esas se identifica, don Darío? No, pues me identifico con todas. Con todas y cada una. Sí. Darío Parra, compañerito de nosotros, detrás de cámaras, es el que hace con mis otros compañeros de la camarografía esas imágenes tan bonitas que ustedes ven. Lleva 23 años con gota. ¿Cómo le empezó eso hace 23 años, Darío? A ver. No, ahí me empezó, o sea, me empezó con un dolorcito en el dedo gordo. Pero entonces, como mi papá sufría mala circulación, a mí me dio susto, que pensé que era también mala circulación. Y resulta que nosotros teníamos un médico en la empresa, y yo fui donde el médico, y el médico me dijo, eso es ácido úrico. ¿Y qué por qué? ¿Te dijo? ¿Por alguna razón? Sí, él me dijo a mí que porque el metabolismo me estaba funcionando mal. O sea, cuando eso trabajábamos y comíamos, o sea, empezábamos a grabar y comíamos a las 10 de la desayunábamos a las 10 de la mañana. A deshoras. Almorzábamos a las 3 de la tarde y entonces ya empezaban a decir que no, que la luz se nos va a caer, y comíamos a la 1 o 2 de la mañana. Pero ya era perro, hamburguesa, O sea, pizza. Ahorita le preguntamos al doctor, pareciera por un desorden metabólico, ¿cierto? Ajá. Sí. Y entonces, te cogió una crisis así impresionante, ¿y qué hiciste? No, entonces ya el médico me envió una droga, que era la Uroquá, colchimedio y una inyección de diclofenaco. Se me calmó, pero yo seguí con eso, o sea, yo cuando ya me daba y yo era Uroquá y colchimedio. Ajá. No más, o sea, y ya empezaba así las crisis, pero nunca, siempre me dijo que no había cura para eso. Ajá. Y hoy en día, ¿cada cuánto te dan esas crisis y las sigues manejando igual? Sí, ya uno lo sigue como, ya uno lo coge como deportivo, pero siempre le da duro a uno. Le da a uno tan duro que uno, el baño es por allá a 2 metros y lo ve uno como... A 2 kilómetros. Como a 2 kilómetros, no, eso no. Y ahora para uno bajarse de la cama, eso como que le vaciaran en el pie como un baldado de agua caliente. Y de alfileres, Uy, como lo no, describió el doctor. eso no lo deseo a nadie. No, pues claro. Dari, ¿cuántas veces en el año te puede dar una crisis de gota? Por ahí 3 veces, por ahí 4 veces al año. Eso le da a uno. Hay veces que se estresa uno y uno ya siente como la molestia. Eso, la cosquillita, y uno ya dice, me voy a enfermar, me voy a enfermar. ¿Te da, además de en el dedo gordo del pie, en otras partes? Sí, le da uno en los tobillos y le da uno aquí en el codo. En el codo le da uno tanto que uno, por ejemplo, cuando entra al baño a tirarse el champú o alguna cosa, no le alcanza la mano a uno, sino como hasta por aquí. Entonces coge uno, ya es con este, y ya queda uno bloqueado con este. Dios santo. Pues ¿sabe qué? Le voy a tener consultica y gratis, ¿cierto, doctor Molina? Venga, vámonos para allá. Porque el doctor, obviamente, aquí estaba muy atento, escuchando un poquito de la historia de Darío Parra, nuestro compañero. Todo suyo, porque de pronto se le puede ayudar de una mejor manera, ¿no? A ver, Darío, ¿a qué edad le empezó? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía por ahí que 33 años. Por ahí 33. ¿Y nadie en la familia, por el lado masculino, papá, hermanos, tíos? No, yo no había escuchado eso. Usted le empezó rápido, 30 y pico años. 33 En años. el dedo gordo. ¿Y al cuánto tiempo le dio la segunda crisis? No, ya por ahí a los 6 meses. 6 ¿no? meses. Ya, sí, porque nosotros seguimos trabajando, o sea, como la parte de televisión, entonces ya uno empieza como lo que le dije a Olga, o sea, el metabolismo ya empieza como a descontrolarse de uno de la comida, desayunaba temprano, almorzaba tarde. ¿Pudo haber tenido que ver eso, doctor? Sí, claro, la parte alimenticia también influye. Y por ejemplo, si en el trabajo que nosotros teníamos, esas hamburguesas,
hamburguesas, perros, pizza, y era lo más rápido que había. Bueno, digamos que la causa exacta. La causa exacta es un trastorno en el metabolismo de las purinas, ¿cierto? Tiene una deficiencia en una enzima, entonces no elimina bien el ácido úrico. Por comer desordenadamente, Sí, vea eso cómo influye, es eso es un importante. factor precipitante. Usted escuchó él cómo desde ese momento hasta hoy viene tratándose sus crisis. ¿Qué más podríamos decirle a Darío? Entonces, escuché que usted estaba tomando Uroquat, que es el alopurinol. Ese es uno de los medicamentos que baja el ácido úrico, pero lo toma muy irregularmente o yo no lo volví a tomar. Ah, no, eso muy irregularmente. Eso No sirve así. No, eso no, es que no. Es como la presión alta. Si usted toma la droga para la presión irregularmente, pues no le va a servir, ¿cierto? O sea, que usted nunca se ha hecho un tratamiento continuo, persistente con Uroquat. Ah, no. Ve ahí el problema. No. Por eso vuelven y repiten las crisis. Si no se toman el alopurinol o otros medicamentos similares que van a bajar el ácido úrico y lo van a mantener por debajo de 6, van a repetir las crisis. O sea que la solución para de pronto su vida se parten antes y después Claro. de este programa, Pero mi doctor, Darío. es que, por ejemplo, uno empieza a tomar algo y empiezan a decir, es que ojo con el riñón, o sea, le estás haciendo fuerza a un lado y se te va a dañar el riñón. Entonces uno... No, pero los medicamentos que afectan el riñón son los antiinflamatorios, el diclofenaco, el ibuprofeno y eso, tiene que tener precaución. Pero el alopurinol no. Ojo que el ácido úrico también elevado daña el riñón. Usted tiene que tratarse la enfermedad para que no le van a repetir crisis para el corazón, para los riñones. Tiene que mantener el ácido úrico controlado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo los niveles de ácido úrico? Hace mucho, ya, Sí, hace ya mucho. no volvió a controlar. Pau. Ya se relajó. No, porque es que uno, por ejemplo, se vuelve como un gremio, doctor. O sea, entonces uno empieza a decir... Se maneja la crisis y ya es típico paciente con gotas y son. Eso. Así son. Son muy indisciplinados. Sí, no, es... Por eso era la enfermedad de los reyes, tomaban trago, indisciplinados. No, pero él por eso sí no. Claro que porque él es deportista. juicioso, pero Súper. es que no le han explicado bien. Los médicos en la CPS no le explican bien qué hay que hacer. Vea. Entonces ellos se desorientan y no Yo vuelven creo a que consultar. lo más importante de esta entrevista viene aquí, Darío. Darío Parra, a partir de lo que le está diciendo nuestro reumatólogo, especialista, el indicado con relación a la gota, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para que no te den esas crisis y para controlar tu enfermedad? No, pues como visitar al reumatólogo y que me diga qué tengo que hacer y qué debo Usted de tiene hacer. que hacer un examen de ácido úrico para saber en cuánto está en este momento, ¿cierto? Es muy bueno saber cómo está la función renal, el riñón, cómo está la creatinina, cómo está el azúcar, el colesterol y triglicéridos. Pero hay que saber de qué nivel de ácido úrico vamos a partir. Porque si está alto y se le están repitiendo, hay que darle un medicamento que le mantenga el ácido úrico bajo. Que si está permanentemente elevado, le van a repetir cada vez más frecuente. Mire que inicialmente le dan ocasionales. ¿Saben? Me está dando ahora aquí. Sí, que le dan a los 6 meses, pero ya le están dando 3 o 4 por año. Y cada vez va a ser más frecuente y se le van dañando las articulaciones. Blanco es gallina, Se van deformando. Y no escuchar a los amigos y conocidos que con cariño te dicen, cuidado, se daña el riñón, porque cuando usted vaya donde el reumatólogo, le haga los niveles de ácido úrico y le mande el medicamento adecuado, no va a ser un medicamento que le va a causar molestias en sus riñones. O se le daña una rodilla y termina en prótesis de una rodilla. ¿Cómo le parece? Entonces, Con artrosis. estamos. No, sí hay que empezar, o sea, ponerme juicioso, doctor, porque es que eso no se lo desea uno a nadie. Es un dolor Un impresionante. dolor impresionante, eso no le desea uno ¿Usted a ha nadie. notado alguna relación con los alimentos o con el licor o no necesariamente? Doctor, yo hace 26 años no bebo. No toma. Me cuido como de Los alimentos. de la carne, o sea, pero a mí me da mucha desconfianza, por ejemplo, con lo que hacen, por ejemplo, con que fritan una pechuga, con lo que hacen los alimentos, o sea, el aceite no es igual, de eso a mí me asusto. Pero lo cierto es, y ya vamos a nuestra pausa, que algo no estás haciendo bien en tu tratamiento porque te están dando crisis con mucha frecuencia. Claro. Vaya sepando el La doctor enfermedad José está Fernando. activa, no está controlada. Él le va a hacer los exámenes que hay que hacer y le va a mandar un medicamento, pero para una enfermedad crónica, ¿no? Como hipertensión y como diabetes. Tomáselo siempre, Como a que no diabetes. le den crisis. Qué delicia. Porque es que, doctor, uno, por ejemplo, uno va, por ejemplo, a la EPS y la EPS le dice, no, es que esto, no hay un tratamiento, no existe un tratamiento de que usted tome una pastilla Ese es así el problema. como De por vida. Así, yo siempre les pongo así como si fuera la presión.
que siempre se toman un medicamento todos los días para eso. Y yo, no, eso no se ve. Desinformación, desafortunadamente desinformación de los médicos. Qué tristeza. Ahí está Dari. Lo dejo muy bien conectado, ¿yo? Gracias por regalarme su testimonio y en serio, pues imagínense, con una eminencia de estas acá dándole la solución. Vamos a nuestra segunda pausa. Hoy en Sana que Sana estamos aprendiendo sobre la gota. A Darío Parra, mi Dari hermoso, gracias por regalarnos su testimonio. Con mucho gusto. Nosotros nos vamos para nuestra segunda pausa y ya regresamos a Sana que Sana. La gota es nuestro tema de hoy en Sana que Sana y tenemos algunas inquietudes en nuestro WhatsApp. Buenos días para ti. Mi pregunta, tengo fibromialgia, me duelen mucho todos los huesos, me duele demasiado la rodilla, no puedo dormir por el dolor, tengo alto el colesterol. ¿Qué medicamento es bueno para calmar el dolor de la fibromialgia? Nada tiene que ver con gota doña Luz Castaño, pero con cariño le leemos un mensajito porque los reumatólogos también manejan el tema de la fibromialgia, ¿no? Es un asunto muy integral, de muchas especialidades incluso. Claro, la fibromialgia es uno de los trastornos reumatológicos que más frecuentemente vemos, muy frecuente en las mujeres y se caracteriza por dolor generalizado en todo el cuerpo, les duele hasta el pelo, dicen ellas. Usualmente tienen mucha ansiedad, estrés, depresión, trastornos de sueño, fatiga crónica, o sea que es un trastorno que hay que abordarlo por varios frentes y requiere pues de un programa completo porque es bastante interesante. 2 o 3 programas, pero si hay medicamentos, si hay tratamientos según el caso. Claro, ¿no? hay que mirar qué síntomas predominan, si el dolor o el trastorno del sueño, la depresión, y uno ya orienta el tratamiento. Y es muy importante, Olga, que el tratamiento de la fibromialgia es multidisciplinario, no solo el reumatólogo, sino el especialista en dolor, psiquiatra, psicólogo, etcétera. Perfecto. Buenos días. Mi papá sufre de artrosis y mala circulación. En el dedo gordo se le hace como un callo y le duele mucho al caminar. ¿Será gota? Probablemente no. Es que la artrosis también da en el dedo gordo. Entonces probablemente ya es desgaste de la articulación, el juanete o artrosis en esa articulación, porque la gota es una artritis, como ya lo describimos, supremamente aguda y dolorosa. Muy bien. Buenos días también para ti. ¿Las calcificaciones en la coyuntura de la cadera y la pierna tendrán alguna relación con la gota? No, las calcificaciones en la cadera son las tendinitis o bursitis del trocánter mayor en este nivel. No tiene que ver nada con la gota. Perfecto. Y un último mensajito antes de ir ya concluyendo. Buenos días. La gota puede dar entre la pierna y la pelvis. Duele muy fuerte donde se unen estas partes, sobre todo en la parte delantera, por la articulación y se nota inflamada la articulación, es solo en el lado izquierdo. Llevo así 7 años y el ejercicio aumenta el dolor. ¿Tendrá algo que ver, doctor? No. No, María, eso es otra cosa. La gota usualmente da en miembros inferiores, en la rodilla, tobillo o el dedo gordo, por el dorso del pie, pero no es la localización que ella dice. Obviamente requiere una evaluación por reumatólogo o un especialista como un fisiatra o ortopedista para hacer un diagnóstico exacto. Doctor, vamos llegando al final y yo creo que la entrevista que hicimos con Darío da buena parte de la conclusión del programa de hoy. Usted decía ahorita en el comerciales, típico paciente. ¿Cuál sería el mensaje con relación a la gota que usted quisiera dejarnos, doctor Molina? Que el principal tratamiento es la educación. Hay que instruirlos y educarlos, porque mira, Olga, lo pudimos ver y hay cantidad de pacientes que están en la calle sin un tratamiento adecuado y muchas veces son tratados inadecuadamente en sus centros médicos. Entonces hay que educar muy bien al paciente y explicarle que el tratamiento fundamental es reducir los niveles de ácido úrico y mantenerlos bajos. O sea, con un medicamento que nos mantenga los niveles de ácido úrico por debajo del objetivo ya mencionado. Además de sus estilos de vida, una dieta balanceada, evitar el sobrepeso, controlar el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Y para evitarse crisis 2 o 3, 4 veces al año, la idea es tratar no solo la crisis, sino la enfermedad, y claro, mirarlo es que como son un diagnóstico crónico. Dos fases distintas. Una es tratar la crisis, que es tratar la inflamación, con antiinflamatorios, colchicina, esteroides, pero ya el tratamiento fundamental es bajar los niveles de ácido úrico, es como la diabetes. Perfecto. Hoy en día se está hablando de un concepto muy importante, ya para terminar, tratamiento por objetivo. En inglés se llama el treat to target, en diabetes es muy utilizado,
mantener la hemoglobina glicosilada por debajo de cierto nivel. Lo mismo es en gota. El tratamiento por objetivo es mantener el ácido úrico por debajo de 6.8. Y se puede. Y me Claro, decía se puede. también que ese medicamento que les mandan para tomar durante toda la vida está incluido en nuestro plan obligatorio Claro, de está salud. en el POS, el alopurinol. Pero hay otro para aquellos que no les funciona el alopurinol o que les da alguna reacción alérgica. Hay otra alternativa más nueva que también se puede usar. Perfecto. Mañana esta semana está muy dolorosa, hoy hablamos de gota y mañana vamos a hablar de culebrilla, doctor. A mí me dio en la cara y eso duele mucho. El herpes zóster. Exacto. Lo dije culebrilla porque con ese nombre lo conocemos, pero es herpes zóster varicela, ¿no? Duele mucho también. Duele bastante, pero tiene tratamientos. Vamos a estar con Rodrigo Izaza, un neurólogo maravilloso, Hay para vacunas, hablar de eso. hay vacuna ya. Hay vacuna, hay prevención. Y vamos a hablar con una dermatóloga que también nos va a dar recomendaciones frente a cómo cuidar esas erupcioncitas que se producen por la culebrilla. Herpes zóster, su nombre científico culebrilla, el nombre con el que todos la conocemos. Nos vemos mañana, 11 de la mañana, en el programa saludable del canal Televit, Sana que Sana. Hasta entonces.